Y tú veías a los niños que quedaban mirando, eso me hace mi tío, mi primo me hace eso. Ah, qué Mi, loco. mi papá, con mi papá pasa. Entonces, yo recuerdo que con la psicóloga nos quedábamos estupefactas. La primera figura que tú tienes de autoridad son tus padres. La segunda es la escuela. Y si tú tienes esos dos espacios totalmente latillándote, entrando en una estructura donde yo no puedo preguntar, donde yo no puedo Ser. ser yo o decir, tengo confusión, no tengo No, el idea. chico se gradúa del cole y se va del país. Recientemente en TikTok, ¿ya? Hay una parte que te dice lencería femenina para niñas. Las niñas no usan lencería. TechLead es el instituto líder en educación tecnológica superior, impulsando la innovación y la transformación digital. Su misión es formar profesionales con valores sólidos y conocimientos de última generación, ofreciendo una metodología innovadora y disruptiva. Ellos rompen esquemas con carreras de vanguardia. Ven y estudia Big Data, marketing digital o comercio digital y logística. Cada experiencia en TechLead se convierte en una aventura donde el aprendizaje se vuelve tan interesante como inspirador. Inscripciones abiertas. No te quedes sin cupo. TechLead. La educación sexual es una responsabilidad del sistema educativo. Bienvenidos a este podcast. El día de hoy tengo una invitada súper especial. Aquí estoy con mi gran amiga Juli Ruiz, experta en comunicación, en relaciones públicas y también es una educadora de temas relacionados a todo lo que tiene que ver con sexualidad. El día de hoy vamos a estar hablando sobre todas las fallas o las carencias que tiene el sistema educativo en relación al tema del sexo. Juli, ¿cómo estás? Bienvenida. Bueno, súper contenta y me encanta lo que acabas de decir de estas carencias y estas falencias en el sistema educativo, porque realmente las instituciones educativas son corresponsables del tema de lo que es la educación sexual, el tema de la educación menstrual, el tema de la sexualidad, el tema de la diversidad y de entender muchos componentes que lamentablemente por un tema de tabú, porque se ha relacionado el tema de la educación sobre la sexualidad con algo sucio, con algo denigrante, con algo feo, cuando realmente los niños desde su infancia necesitan tener información sobre temas de sexualidad por todos los peligros y por toda la información que ahora hay en redes sociales, porque no es como antes. Entonces, si los chicos no tienen una guía que les explique los cambios de su cuerpo, sobre la menstruación, sobre la pornografía, sobre la sexualidad, sobre la diversidad, sobre la orientación sexual, lamentablemente caen en un abismo donde tienen mucha información, pero cero formación. Vamos a ir por ahí, vamos a empezar por ahí. ¿Cuáles son las consecuencias de que el sistema educativo no instruya a sus estudiantes con este tipo de temas? Uh-huh. Y te lo digo, mira, yo me gradué del cole que será hace unos 5 o 6 años y a mí jamás me hablaron de temas de educación sexual más que, te sale bello. De pronto, ok, la menstruación, pero las cosas que de verdad deberían habernos enseñado, por ejemplo, cómo usar temas de protección, así. Enfermedades venéreas nunca Me enseñaron. tocó a mí aprender desde YouTube, o sea, en la práctica, pero en el colegio jamás nos hablaron de este tipo de cosas. Y yo te pregunto, ¿cuáles son las consecuencias de que el sistema educativo ignore estos temas? Mira, las consecuencias son bastante lamentables y te voy a hablar de los embarazos no deseados, no desde los que son ocasionados por un tema de abuso sexual, porque también hay de ese lado. Uh-huh. Y es como empezar a desmistificar varias cosas. Los responsables de la información y la educación sexual son los padres. Desde tu hogar viene toda esa información, viene todo ese conocimiento, viene esa construcción donde yo le puedo preguntar a mis padres acerca de todos estos cambios hormonales. ¿Y por qué existe esta vergüenza de preguntarle pronto al papá? Porque siempre, ¿sabes qué pasa? Precisamente porque no nos han inculcado, porque no nos han enseñado. Yo soy de la generación X, donde a mí jamás me hablaron de sexualidad, jamás me hablaron de menstruación. Y yo fui aprendiendo a medida de mis amigas, se pueden decir las más pilas o las más astutas. Ahora, en cambio, con tu generación, la generación centennial, que es ávido de información, tiene mucha información, pero lamentablemente no hay ese acompañamiento. O no sabemos cómo aplicar tanta información. Exactamente, y que no lo sabes cómo aplicar. Entonces, ¿cuáles son los peligros? Lo primero, una sexualidad precoz, donde inicias una vida sexual activa desde muy peladito. ¿Qué es muy peladito? 13, 14 años. De hecho, hay un estudio
que revela que ya chicos de 8 o 9 años varones ya empiezan a consumir pornografía. ¿Por qué razón empiezan a consumir? Porque lo encuentran en todo lado. No te vayas tan lejos. Series como Élite, que es una serie española, si tú te vas a una tercera temporada, es una serie en la cual abunda las relaciones sexuales. Y las relaciones sexuales solo entre personas del mismo sexo. Ojo, no es nada en contra, obviamente cada quien tiene derecho a sus gustos y a sus preferencias. Solo es un impacto visual. Pero ese impacto visual para un niño de 9, 10 años, donde no es explicado, puede ocasionar un montón de situaciones. ¿Ya? Lo siguiente también, el hecho de no saber y reconocer el cuidado del cuerpo, el saber que mi espacio íntimo, mi espacio personal no puede ser invadido por nadie, ni por un familiar, ni por un amigo. El otro día vi un video que me encantó porque siempre se habla mucho de que las mujeres invaden nuestro espacio personal, que sí es una realidad. Pero ¿qué pasa? Era un actor que llegó a un programa de televisión y la conductora le topa aquí, le topa el brazo y le dice, wow, se nota que estás haciendo ejercicio. Y él se sintió súper incómodo y se le notó en el rostro y ella le dijo, está todo bien, ¿por qué me tocas? Ajá. ¿Por qué me tocas mi pecho? Es que tienes, pero no puedes tocar mi pecho. Y él le dijo, esto es una sociedad tan hipócrita porque si yo hubiera hecho eso contigo, yo sería calificado como abusador, que inclusive al hombre lo ha puesto también en una dinámica de acoso, cuando las mujeres también tenemos una parte. Entonces, este tema de la sexualidad y de la educación en temas de sexualidad es de los dos géneros, hombres y mujeres. Y súper delicado, ¿no? Y es muy delicado porque precisamente nadie lo quiere hablar. Y te digo desde un punto de partida. Lo primero, las personas adultas, ¿ok? Tenemos la responsabilidad de desconstruirnos de todo lo que nosotros escuchamos y aprendimos sobre los temas de sexualidad, ¿ok? ¿Para qué? Para saber escuchar y entender el lenguaje de nuestros hijos en las curiosidades que ellos tienen. Los niños muy chiquititos no tienen mucha curiosidad sobre el tema porque ellos son chicos que no saben de sexo. Más inocentes. No saben de gustos, no saben de nada. Sin embargo, sí es importante indicarle a ellos la desnudez, el impacto de su cuerpo, no obligarles a que saluden con un beso a personas que ellos no quieren. Es decir, esto vamos poniéndole por edades. Ok, exacto. Entonces, de 0 a... Mira, de 0 a 5 años. Lo más importante y lo primero es que los niños necesitan saber los nombres de las partes de su cuerpo como son. Hay que decirlo como son. Nada que el amiguito. Nada que el amiguito, que el chiquito, que el pajarito, que el arroyito. Nada, eso no existe. Pene y vagina. Y eso no está. Y punto. Eso no está. Y a veces hay personas que dicen, es que eso no puedes decir en internet. Por supuesto que lo puedes decir. Porque así se llaman nuestros miembros, nuestros órganos sexuales. Ajá. Exactamente. Entonces, a los niños chiquitos, ellos no tienen más. Saber que nadie puede tocar su cuerpo, saber que es un espacio íntimo, enseñarles desde chiquitos de que la desnudez. Algún día me preguntaban, es que mi hijo de 2, 3 años llega y se desnuda delante de todo el mundo. Porque claro, ellos no tienen esta conciencia de la desnudez. Entonces, es explicarles, mira, todos estamos vestidos. ¿Sí ves cómo están las personas? Algo muy importante. Que hay un espacio para cada cosa. Exactamente. Ajá. Háblales a los niños muy chiquitos de estas edades, 2, 3 años, a su mismo nivel de estatura. Este es tu pecho, esto de acá, esto es tuyo. Nadie te puede tocar, ni el papá, ni la abuelita, ni el abuelito, ni el tío. Y sobre todo, Juansi, enseñarles que no existen los secretos, sobre todo cuando se refieren a nuestro cuerpo. Si mi tío me dice, te voy a dar un caramelo, pero te voy a tocar la nalguita, o te voy a tocar, o te voy a dar un piquito en la boca, pero no le digas a tu mamá, es nuestro secreto. No, eso no existe. Eso hay que decirles. ¿Qué tan común es eso? Muchísimo. El abuso sexual viene del hogar. Muchísimo. Lamentablemente. Y si es un niño donde su padre o su madre no tiene la escucha adecuada, es un posible niño que en su crecimiento o bien se vuelve en un abusador o bien se quita la vida. Okay. Un abuso sexual, Juansi, nunca se borra. Yo soy sobreviviente de abuso sexual. Y el abuso sexual tienes que trabajarlo muchísimos años, ¿ok? Porque te daña el alma. Hay personas que no sobreviven a eso. Entonces, si los padres no hacemos este espacio seguro, y hay un ejercicio bien bonito que alguna vez hice con una familia, es vamos a tener un día a la semana el momento de las conversaciones que nos ruborizan y que nos incomodan. Y me daba gusto porque era una familia
con 3 hijos que iban desde los 8 a los 13 años y me decían, ¿sabes qué? Me está preguntando mi hijo de 8 cómo vienen los niños al mundo y no sé qué contestarle. Entonces le decía, y tus otros hijos no preguntan, pero están ahí, 3 varones. Pero están ahí pilas. Exacto. Entonces, le digo, hagan este espacio. Y fue súper chévere porque estos padres tenían un día a la semana donde compraban helado o hacían alguna actividad y dicen, chicos, a ver, vamos a tener el espacio de las preguntas que quieren saber. ¿Quieren hablar de sexualidad? ¿Quieren hablar de dinero? ¿Quieren hablar de política? Y era súper divertido porque salían diversas cosas. Mamá, ¿y por qué está preso este candidato presidencial? Le estoy diciendo cualquier cosa. Ah, ¿por qué? Porque hay corrupción, por esto, por esto. Ah, y ir ahondando. ¿Y te gusta alguna niña del colegio? ¿Qué sientes? Etcétera. Entonces, eso te permite generar un espacio De saludable, comodidad de y comodidad para conversar. Poder abrirse. Exacto. Entonces, de los 0 a los 5 años, no te van a preguntar nada más. A partir de los 5 años, hay que seguir hablando si es que te preguntan y siempre estar pendiente de lo que están consumiendo en redes sociales, pendiente de quién ¿Cómo puedes quienes estar siguen. pendiente de eso? Los niños, a ver, aquí sí puede ser que muchas personas me digan que soy arbitraria con esto. Los niños no tienen privacidad en ese tipo de cosas. Los padres tienen que estar pendientes de lo que consumen, saber qué artistas siguen, saber qué género les gusta, saber qué les llama la atención, tienen que saber todo, porque ellos no están todavía en la facultad de decidir y de incidir porque su madurez todavía no está. Los jóvenes en la adolescencia se pierden un montón. Están constantemente pensando 10.000 cosas. Entonces, tú como adulto, ¿qué es lo que tienes que hacer? Dar acompañamiento. Entonces, en los niños sí hay que tener el tema de ver qué películas están viendo, de tener el control parental, de saber, de interesarte. No tanto como un tema te controlo, sino te acompaño. ¿Cuáles son tus intereses? Porque claro, ¿qué es lo que pasa cuando hay un caso en una escuela, ok? No, mi hijo es incapaz, porque no, tú no conoces a tus hijos. O sea, tú no sabes en lo que pueden estar metidos. Entonces, el acompañamiento de los padres es importante. Los niños a partir de los 7, 8 años, los varones ya empiezan a tener cambios en su cuerpo porque su testosterona ya empieza a elevarse. Ok. En esos momentos es cuando empiezan las famosas erecciones mañaneras o la típica mojada de cama, porque los niños a esa edad ya empiezan a sentir estos cambios en su cuerpo que ellos no saben. Lo primero es que los varones, y esto va para los varones, tienen derecho a su privacidad, a su cuarto cerrado, a su espacio en el baño. Dejen que los chicos estén solos. Pero los padres a veces somos demasiado invasivos y sentimos que eso está dañado. Es muy natural que tengan una erección mañanera. Es muy natural que sientan quizás algún cosquilleo, alguna sensación en el cuerpo, sobre todo las mujeres. Porque recuerda que las mujeres tenemos un órgano que es exclusivo para el placer, que es el clítoris. Y eso tú empiezas a sentir placer. De hecho, hay estudios que en algún momento Pérez Tupiñán, que es un científico español, demostró en una charla cuando vino a Ecuador cómo un feto de una niña se ve cómo empieza a rozarse con las piernas esta parte de su clítoris. Es un feto, está dentro del vientre materno. Porque seguramente lo que él explicaba en esta charla era que sintió, porque claro, cuando hay este roce empiezas a sentir porque tiene muchas terminaciones nerviosas y tienes que hablar acerca de los cambios en el cuerpo, de la llegada de la menstruación. Todo eso tiene que ser conversado en familia. Ahora, ¿qué es lo que pasa en las instituciones educativas? No te dicen nada. No te dicen nada. Incluso en las clases de ciencias no le dan tanto tiempo. No les dan tanto tiempo, exacto. De la malla escolar, por decirlo así. Pongámoslo así. A mí, en teoría, me tenían que enseñar estas cosas en biología. Le daban mucho más tiempo a aprender sobre las células que a aprender sobre esto que de verdad todo el mundo quería saber y entender. Juli, era impresionante cómo nunca nos enseñaron cómo usar un preservativo. Y te lo digo porque es tan normal hoy en día que de pronto el profesor de ciencias, de biología, lleve la banana a clases, los preservativos y le ponga ahí. Exactamente. Juli, yo no bebí eso. ¿Y sabes qué es más grave que eso? Y eso que mi colegio era laico. Es mucho más grave un colegio en los colegios religioso. Y sabes que hay una cosa importante ahora, Juan. Juli, es tenaz. Es tenaz, la diversidad. La diversidad. Y eso, yo siempre digo, va más allá de los temas de ideologías, de temas de religiones. Hay una realidad. Hay muchos niños que en la infancia ya empiezan a sentir sus preferencias sexuales.
o que empiezan, hay los pansexuales, ahora ya empezaron, ya hay una diversificación. Hay una serie que yo recomiendo verla mucho, que es Sex Education, me gusta mucho, Es sobre buena, todo, ¿no? es muy buena. Algo que a mí me gustó mucho en esta tercera temporada, que fue la última, es la forma en la cual abordan precisamente todo ese tema de la diversidad, todo ese tema de los no binarios, de los binarios, el hecho de respetar esa búsqueda que tienen los jóvenes ahora con los Pero es temas que, de la oye, sexualidad. también el sistema educativo no está listo No está para listo, esto, no está listo. ni los maestros están capacitados para dar ese acompañamiento al descubrimiento personal, por decirlo así, de los estudiantes relacionados pues a sus inclinaciones sexuales. Pero es que hay un tema. Mira, mi hija a los 12 años, yo tengo una hija que tiene 19, recuerdo que fue a mi cuarto y me dijo, mamá, creo que soy lesbiana, creo que soy gay. Y le dije, ok, ¿qué fue lo que, o sea, qué te hace pensar esto? Es que me gusta una chica, y le dije, ok, estás en una edad en la cual estás en mucho descubrimiento, conoce y mira qué pasa y trata de no etiquetarte. Y a medida que fue pasando el tiempo ya ha tenido parejas chicas, parejas chicos, ahorita está con una pareja, con un hombre, y yo le decía el otro día, ¿cómo te estás catalogando ahora? Y me decía, creo y estoy segura que soy bisexual. Le dije, perfecto, vívelo abiertamente, coméntaselo a tu pareja, ¿y qué es lo que pasa con eso? Los hijos tienen mayor seguridad, los hijos sienten esa comprensión. Mira, Juansi, el hogar tiene que ser el refugio de los jóvenes. Siempre, porque hay mucha cosa fuera que lamentablemente ya te empuja a querer encajar a veces en ciertos espacios y en ciertos lugares Que no son tan buenos. que no son tan buenos. Entonces, si tú tienes un niño o un adolescente con dudas sobre su sexualidad, con dudas sobre su cuerpo, con dudas de que yo no siento nada, mis amigas me dicen que sienten todo y yo no siento nada, a mí no me gusta, ok, seguramente eres una persona pansexual o seguramente eres una persona que no siente deseo. ¿Eso te hace mal o bueno? En lo absoluto no te hace nada. Te hace ser tú, y en tu individualidad tú tienes que aprender a reconocer esa sexualidad y poder atravesar ese camino de una manera consciente que te permita no lastimarte, no hacerte daño, no pensar de que a la final eres diferente al resto. Las instituciones educativas lo único que hacen es hablar acerca de hombres y mujeres, hombre esto, mujeres lo de acá, pero no hablan de todas estas dinámicas que tienen que existir. Entremos entonces a materia. ¿Qué es lo que les debería exigir el sistema educativo a los maestros o de qué forma deberían abordarlo? Mira, lo primero que tienen que hacer los sistemas educativos es que tienen que tener una malla curricular sobre temas de sexualidad en los niños, en los jóvenes y en los adolescentes. Tienen que hablar de todo, desde la menstruación, desde los cambios hormonales del cuerpo, tienen que empezar a hablar acerca del abuso, tienen que empezar a hablar acerca de la diversidad, tienen que empezar a crear espacios cómodos para que ellos puedan tener la oportunidad de debatir qué es lo que sienten. ¿Tú qué sabes lo que quiere un niño? ¿Quién es más que ellos para preguntarle en qué espacio te sientes más cómodo? Si tú te das cuenta, inclusive si tú vas a los baños de las instituciones educativas, hombre, mujer, ¿Cómo debería ser? tienes que tener un baño que tenga un género quizás no binario, porque ya hay chicos que se identifican de esa forma. O en los baños que sean justamente para ellos no entrar adultos, invertir en eso, pero eso no pasa. ¿Ok? Entonces, ¿por qué razón? Porque hay mucho tabú y mucha hipocresía en el tema de la sexualidad. Porque no se habla. Los chicos saben muchísimo más que nosotros, porque tienen esto. Tienen un aparato y los padres no están 24/7 ahí. Tienes videojuegos, tienes mangas japonesas, pornográficas, y voy a Correcto. ir al punto de la pornografía. Se llaman gente. Gracioso. Sí, pero no gracioso de risa. Gracioso de raro. Tienes en estos canales de Twitch, hay muchas cosas. Recientemente en TikTok, ¿ya? Hay una parte que te dice lencería femenina para niñas. Las niñas no usan lencería. Ya, ¿y qué hay ahí? Niñas con lencería desfilando. ¿Para qué? Para activar deseos de hombres pedófilos. Qué locura. Entonces, Entonces, todas esas cosas nosotros las normalizamos, nos da miedo decirles en voz alta. Hay una hipersexualización también de las niñas, hay una hipersexualización de las adolescentes. Si tú ves lo que pasa, y esto es un tema para no alarmarse, sino para concientizar. Cuando yo escucho estas cosas, les digo, ok, no te escandalices, conversa. ¿Qué está pasando? ¿Por qué está teniendo esta situación? ¿Por qué? Porque no entienden y no saben. Ahora, las chicas muchas veces buscan encajar en estos estándares.
¿ya? Buscan aparentar ser mucho más grandes. Muchos chicos, si se le burlan y dicen, es que los homosexuales son dañados o les pasa esto, ¿qué es lo que pasa? Si es un chico tímido y si a la final tiene dudas de su sexualidad, se esconde y estás teniendo un depresivo en potencia. Correcto. Entonces, y la depresión es una enfermedad, ¿ok? Que te va carcomiendo por dentro. Y si mis papás dicen, en mi casa no se aceptan homosexuales, en mi casa sales con novio, en mi casa... Entonces, ¿qué es lo que si tú, la primera figura que tú tienes de autoridad son tus padres, la segunda es la escuela. Y si tú tienes esos dos espacios totalmente latillándote, entrando en una estructura donde yo no puedo preguntar, donde yo no puedo ser yo, o decir, tengo confusión, no tengo idea. El chico se gradúa del cole y se va del país. Mira, Juan, sí, me fui recientemente de una charla en una universidad en Quito y algo que me impactó mucho, yo me fui al baño y 2 chicos me esperaron afuera del baño. Y los 2 chicos, el uno me preguntó y me dijo, disculpe que le pregunte esto. Me dice, pero mi novia me dice, quiere saber una cosa. Entonces yo me quedé como que, ¿qué quiere saber? Lo que pasa es que parece ser que algo tiene porque cuando ella se baña, tiene un olor extraño en su vagina. Y yo le digo, ok, y se ha ido a la ginecóloga, no porque la mamá no le permite ir a la ginecóloga. ¿Qué edad tiene tu novia? 18 años. Ok. Están juntos desde los 16, entonces le empecé a preguntar, ¿le usan preservativo? Me dijo, sí, usamos preservativo porque yo no quiero que ella quede embarazada. Y mi hermano me compra los preservativos. Le dije, ok, seguramente lo que puede estar pasando es que ella tenga alguna alergia a los jabones y que al final eso genera o puede tener una infección. Una semana después me escribe, yo no soy ginecóloga, le dije, mira, puede utilizar agua de manzanilla, etcétera, etcétera, que duerma sin ropa interior, que no use esto, etcétera, etcétera. Una semana después me escribe este chico y me dice, oye, quería agradecerte, sabes que sí, efectivamente mi novia tenía una infección. Me dice, fuimos escondidos a la ginecóloga y le mandó unos óvulos y sabes que sí, también usamos esto, muchísimas gracias. Y le pregunté, ¿por qué no hablan esto con sus padres? Porque a ellos no les gusta hablar de sexo, no les gusta hablar de sexualidad, no les gusta educarnos. Y me dijo, ¿te puedo escribir cuando tenga dudas? Por supuesto. El otro chico me contaba que él en cambio tenía una relación homosexual y él no sabía justamente quién tenía que usar el preservativo. Entonces yo le decía a los dos, entonces empezamos a hablar del activo, del pasivo, de en qué momento. Entonces la cara del chico, cuando yo conversé con él, se le llenaban los ojos de lágrimas y me dijo, ¿por qué es tan difícil para ustedes? Y yo le digo, ¿cómo difícil? Me dice, ¿por qué yo no puedo hablar esto con nadie? ¿Por qué no puedo hablarlo con mis padres? ¿Por qué no puedo hablar con una persona adulta que me explique cómo tú me lo estás explicando? Y ahí está, o sea, si es que tus padres no quieren hablar del tema, creo que la escuela debería ser el siguiente lugar para buscar información. Sí, y más que nada, hay una cosa también, es que es tan delicado este tema, porque yo di charlas de educación menstrual algunas veces en colegio y a mí me pasaba que madres me decían, yo no quiero que mi hija se entere de la menstruación, porque la está empujando a que sea madre. ¡Cállese, señora! ¿Quién dijo que cuando tú inicias la menstruación tienes que ser madre? Las niñas siguen siendo niñas. Las niñas, si menstruan a los 9 años, sí, ya están en capacidad de poder quedar embarazada porque obviamente ya tienen una menstruación, pero esa no las pone en la lista de mujeres elegibles para embarazarse. Correcto. Siguen siendo niñas menstruantes. No tienen por qué hipersexualizarse, no tienen por qué cambiar y convertirse en niña mujer. Eso no pasa, ¿ok? Es lo mismo que pasa con una chica adolescente. Una chica adolescente no necesita hipersexualizarse más porque ya menstrua. Entonces hay mucho tabú, hay mucho miedo porque hemos ligado la educación sexual con el embarazo. Mi Juli, me parece súper interesante porque si te das cuenta hemos ido aterrizando un montón de temas. Al principio pues del podcast empezamos hablando sobre las edades por las cuales los papás deberían ir acompañando a los hijos, de qué forma abordar esos temas. Nos diste este ejemplo de la familia que tiene su día para hablar de este tipo de temáticas. Luego ya nos fuimos al tema escolar y nos dimos cuenta que hay un montón de vacíos, de que definitivamente las escuelas, los profesores, incluso los mismos directivos deberían abordar este tipo de temas y ponerlo como prioridad. A ver, ¿aquí qué pasa? Y antes de pasar a la siguiente pues temática del podcast, quería preguntarte algo que tú mencionaste en una de tus respuestas previas, y es el tema de encontrar un ambiente cómodo en la escuela para abordar estos temas. De pronto se debería abordar esto en clase de ciencias, de biología, de ética.
¿Cómo se debería llamar esta clase? ¿Debería ser una clase que nos den semanalmente o solo por proyectos? ¿Cómo debería ser la educación ya en materia, Juli? Tú sabes que yo he tenido este sueño y tú lo dijiste y yo lo pensaba en mi cabeza. Yo sueño con que las instituciones educativas tengan por lo menos 1 hora semanal. Una hora, yo en la creo que es cual- muy poco. Yo creo que deberían ser 2. Sí, o podría ser 1 o 2 horas a la Por lo semana menos. en la cual tú juntes, o pueden ser 2 horas un día a la semana, en la cual tú juntes a los chicos, a los estudiantes, en un espacio seguro, en un espacio donde todos se puedan. Yo siempre visualizaba y lo hice, de hecho, con un colegio, donde senté a todos los chicos en el piso, estaban todos con cojines, ¿ok? Y empezamos a conversar, a dialogar. ¿Qué curiosidades tienen sobre la sexualidad? Y muchos salieron con un montón de preguntas sobre la menstruación, sobre la pornografía, pero lo que más me sorprendió a mí era precisamente que lo que más preguntaban era sobre la pornografía, porque la pornografía se ha convertido, se puede decir, en el Netflix de lo que es la sexualidad para los Correcto. adolescentes y para los niños, cuando no es por ahí. Juli, es súper interesante porque yo creo que teniendo este tipo de espacios en los colegios, no solo erradicarías el tema de las preguntas, el desconocimiento, sino también temas como homofobia, Así es. como violencia sexual, porque estarías en un lugar donde todos serían vulnerables, me hago Así entender. es. Y de esa forma construyes respeto en la clase y me parece algo incluso muy bonito. Inclusive hasta el docente le permite identificar si es que hay posibles agresores ahí. Cuando tú los tienes sentados en bancas, es como que los tienes controlados. Pero si tú lo tienes en un ambiente un poco más flexible, se puede decir, tú puedes mirar ya ese lenguaje corporal de ellos en saber quién sabe más, quién sabe menos, quién tiene más curiosidad, o quizás si hay alguien que está pasando por una situación de abuso. Hace muchos años yo trabajé en una campaña que se llama Reacción Ecuador, y algo que a mí me impactó mucho, hicimos una serie de visitas a nivel nacional con la Rana Sabia. Sí, no sé si habrás escuchado alguna vez que era un grupo de titiriteros. Y había una historia, la historia era de la tía, del tío Gallo y la sobrina Gallinita. Sentábamos a los niños en un espacio abierto, teníamos el teatrino, eran niños desde los 5 años y había una escena en la cual empezaba a molestarle el tío Gallo a la sobrina Gallinita y la correteaba y la buscaba. Hasta que un momento el tío Gallo le topa el trasero a la Gallinita y ella se asusta. Y el tío Gallo le dice, tócame aquí. Y tú veías a los niños que quedaban mirando, eso me hace mi tío, mi primo me hace eso. Ah, qué loco. Mi papá, con mi papá pasa. Entonces yo recuerdo que con la psicóloga nos quedábamos estupefactas y eso pasó en todos los lugares a los que nosotros fuimos a nivel nacional, que fue un proyecto muy interesante. Y entramos, las escuelas no tenían una materia de educación sexual, no había docentes preparados para contestar preguntas incómodas. Tienes una enfermería donde vas y pides una toalla sanitaria si es que menstruas, pero hasta ahí llega. Pero no hay la formación, no hay la educación. Entonces ahí nos dábamos cuenta de que realmente dentro del hogar existen todos estos abusos, porque la sexualidad desbordada y la sexualidad que no se enseña te lleva a este tipo de cosas. Y a mí lo que me apena es que sí, hay muchos embarazos adolescentes, hay muchos embarazos de niñas, también por toda esta desinformación y porque hay una masculinidad distorsionada, ¿ok? Porque aquí no se trata de un tema de irse contra los hombres o contra las mujeres, porque sí, las mujeres también abusan sexualmente, también hay casos de mujeres que lo hacen, casos de los hombres también. ¿Y cuál es el rol que la sociedad tiene ante esto? Es el hecho de cuidar a los niños, no aislándolos, sino dándoles la información, Correcto. dándoles la apertura a decir, me siento incómoda con la Eso mirada quiere de mi decir- primo, me siento incómoda con la mirada de mi profesor, me siento incómoda porque es mi espacio personal y la intimidad llegó a sobrevalorarse de que si yo siento que no me debes de topar somos exageradas y no funciona así. Eso quiere decir que la educación se debería democratizar con el objetivo de que todos podamos tener la misma información Sí. transparentada, 100% eficaz y que no dependa de si es que estás en un colegio religioso, si estás en un colegio solo de hombres o solo de mujeres. Y solo de esa forma creo yo que podríamos eliminar pues este tema de violencia sexual, violencia de género. Juli, pasando pues ahora sí a la etapa final de nuestro programa, me encantaría preguntarte a ti, ¿consideras que
la siguiente generación va a poder contar con más información al respecto, que podríamos de verdad erradicar esta falta de información sexual. Sabes que yo tengo mucha fe en los Zetas. ¿Sí? Tengo mucha fe Así en sea, tu salud. Salud. Yo tengo mucha Salud, fe. Juli. Salud. Sabes que yo tengo mucha fe en la generación Centennial porque la generación Centennial tiene una dinámica que es hablar de lo incómodo. Hablar de lo incómodo. Y creo que a más información, lo que te decía, tiene que haber más formación. Yo creo que los adultos, los X, los boomers, tenemos que empezar a convertirnos en personas desconstruidas de un montón de cosas. De un montón de cosas. Ya no se tiene que hablar de los cuerpos de las otras personas, no se tiene que hablar de un montón de cosas que ustedes ya están poniendo sobre la mesa, pero sobre todo es llamar la atención en las instituciones educativas a que inviertan en programas de prevención de temas de salud mental, en programas de educación sexual, en programas de educación menstrual. Las mujeres seguimos siendo estigmatizadas como superpoderosas cuando realmente cada mujer tiene un tema de su ciclo menstrual que es distinto a la otra mujer y que realmente sí conlleva un montón de cosas que somos tratadas como locas cuando somos cíclicas. Y eso viene desde la infancia, ¿ok? Empezar a erradicar el tema de hablar de la pornografía, de empezar a entender de que eso no es una realidad, de que si mi hijo consume pornografía, no retarlo, no castigarle, sino explicarle, hacerle consciente que eso no es verdad. Empezar a educar a las mujeres en el aspecto de que es normal que sean rechazadas y que es natural de que pueden parar en cualquier momento. Si se están besando con un chico y no quieren pasar un siguiente paso, están en todo su derecho de decir no quiero hasta aquí, por lo que sea. Imagínate lo bonito que sea que en las escuelas te enseñen hasta defensa personal. Personal, exactamente. Porque, Juli, muchas veces es súper necesario aprender a cómo zafarte de algo así, sea hombre, sea mujer. Y que los hombres aprendan a decir también, que los hombres aprendan a aceptar un no. Porque no saben aceptar un no muchas veces. Y sabes que yo siempre digo, y se lo enseño a mi hija, se lo enseño a la hija de mi novio, se lo enseño a la hija de mis amigas. Si tú ves a una mujer en un bar, ebria, borracha, yéndose con alguien y que no está en condiciones, No te le metes. dejes. Punto. Así no sea tu amiga, así te odie, no se puede ir. ¿Por qué razón? Porque si tú no estás en tu plena conciencia, ¿tú cómo sabes si esa chica no va a parecer muerta? Si no va a aparecer. Mira el caso de esta chica que falleció, justamente que fue asesinada en este sector, se me fue el nombre, Leti Cando, recuerdo que en paz descanse. ¿Qué fue lo primero que la sociedad hizo? Culpó a ella por haberse ido con el tipo, yo me puedo ir con quien sea a la casa, que eso no te da derecho a eso. Y eso pasa ¿por qué? Porque no existe educación, porque no hay un tema de hablar de estas cosas, porque en casa no se enseña a los chicos a decir que no, porque en casa no se preocupan de cuidar la intimidad, los espacios personales, y porque nos hacemos los locos constantemente. Y también sobre todo porque la cultura popular nos incita mucho a esto. La Así música, las series, tú justo mencionaste Élite, entonces está tan normalizado que cuando está pasando en la vida real hasta te pones en shock, te bloqueas, dices, oye, ¿qué onda? Así es, no, y sabes que aparte es una cosa que el otro día escuchaba que alguien decía con una periodista que justo se le ve las piernas, unas piernotas así, y yo decía, y me decía, no, es que, y leía los comentarios y decía, en verdad, ¿en qué momento nos vivimos una cultura en la que eso te importa? Tú puedes mostrar lo que tú quieras. El punto de todo esto es que hay esta invasión. Ya se da precisamente por eso, porque la sexualidad, la educación sexual, estos temas de índole personal, de quién soy yo como ser, y lo que tú dijiste hace un rato, el permitirme ser, la sociedad no me lo deja. Entonces, si yo, el primer lugar son mis padres, es mi familia, es mi entorno. El siguiente son las instituciones educativas. Las instituciones educativas tienen que tener en su penso educación sexual, educación menstrual, tienen que tener estas conversaciones, defensa personal, estos espacios, justamente porque el agresor puede estar en cualquier lugar. Entonces, es empezar a vivir, a ver la realidad, a viralizar lo incómodo, a no enseñarles a los niños que mientras más cariñosos sean con todo el mundo son buenos niños. No, yo tengo todo el derecho de no darle un beso a mi abuelito, tengo todo el derecho de no darle un beso a una persona que no conozco. Y es todo eso ya permite de que si un niño, y eso pasa, Juansi, no te lo digo yo, lo puedes hablar con cualquier psicólogo. Un niño que en su hogar tiene una educación sexual abierta, responsable, consciente, te puede decir, ¿sabes qué, papá? Estoy en el colegio y no me gusta cómo me mira mi profesor. Y si un niño
te dice que no se siente cómodo y que ha sido tocado, o una niña, no te está mintiendo. Los niños no mienten con temas de abuso sexual, jamás lo hacen. No tienen esa capacidad, no tienen ese tema de planificación en su cabeza, en pensar, voy a hacerle daño a mi profesor. No, si está diciéndote eso es porque está pasando. Entonces, si tú ves agresividad, y ves, tienes que ver qué está consumiendo. Si tú ves, de hecho, si tu hijo está maltratando, y si tú una hermana y la está maltratando o está molestándola mucho, mira qué está consumiendo, qué está viendo. Tú dijiste, te vas a la letra de las canciones, te das cuenta lo hipersensibilizado que está todo. Si yo veo que mi hija quiere en algún momento o exige, las niñas no usan lencería, quienes usamos lencería somos las mujeres adultas. ¿Ok? Entonces hay un montón de cosas que realmente esto tienes tela para cortar de un montón, pero yo creo que lo más importante y lo primero es desconstruirte con información y empezar a educar y exigir a las instituciones educativas que tengan un pensum sobre ese tema, que tengan espacios y de que si ven una señal de algo, no protejan al agresor, que protejan a la víctima e investigar qué está pasando, porque las agresiones sexuales no son inventadas, en su mayoría no lo son. Entonces es empezar también a trabajar en eso. Mi Juli, para mí ha sido un honor aprender de tu parte. De verdad, durante esta hora de programa yo he aprendido un montón de cosas. Qué bueno. Espero también la audiencia que llegó pues hasta este minuto pueda discernir pues toda la información que hemos puesto sobre la mesa. Espero también este podcast llegue a autoridades de poder para que se pueda ir ajustando ciertas cosas en el sistema educativo sobre todo. Y nada, Juli, te invito a terminar este podcast de pronto con algún mensaje enfocado a la gente joven, a los niños que están viendo este programa, sobre todo para que estén abiertos y motivados a explorar y a estudiar este tipo de temáticas. Mira, lo primero es empezarte a quitar todos los tabúes y todos los miedos que nos han inculcado desde la infancia. La educación sexual, la educación menstrual es realmente un derecho que tenemos, tanto hombres y mujeres, empezar a visibilizar lo incómodo, porque realmente muchas de las agresiones sexuales que existen vienen mucho de la desinformación también. Y sobre todo, métanse. Yo siempre digo, lo hablo con mis amigas y digo, si ustedes ven una agresión, no importa lo que pase después, puedes salvar una vida si ves a alguien de esa forma. Y sobre todo, empezar a mirar de que si entre nosotros no nos cuidamos, y digo nosotros porque esto es una realidad de hombres y de mujeres, tenemos que estar pendientes de esto porque una agresión sexual, una violación, un abuso es una herida y una marca que te puede llevar a la muerte. Y sobre todo que los padres empiecen a involucrarse en lo que consumen sus hijos, no para dañarlos, no para criticarlos, sino para concientizar, para educar por qué lo están haciendo y qué se están quedando de eso. Ya, es empezar a mirar también de que si tu hijo o tu hija está teniendo una información que no es la adecuada, empezarte a preguntar por qué está consumiendo eso, porque también eso puede generar más adelante un acto de depresión. Mi Juli, ¿cómo podemos encontrarte en redes sociales? Bueno, en redes sociales como Juli Ruiz Herrería y siempre estoy con información para todos. ¿Número de teléfono de pronto para agendar alguna consulta? Sí, 099-2777-269, cualquier duda o consulta igual estamos ahí. Charlas preparamos inclusive a los docentes para entender de estos temas de educación y la idea es esa, empezar a que también en los colegios tengan esta dinámica con los jóvenes, aprendan de los jóvenes, los jóvenes tienen súper buenas ideas, pregúntenle qué quieres saber, de qué quieres conocer, no se olviden de la diversidad, no se olviden de la inclusión también, no se olviden de empezar a mirar que nosotros no podemos pretender que los jóvenes se adapten a nosotros tenemos que adaptarnos a los jóvenes. Y no por el hecho de que son más o menos, sino por entender que estamos en otra dimensión, estamos en otra cultura, estamos en otros espacios. Nosotros no crecimos con redes sociales. Entonces hay que empezar a escuchar qué quieren los jóvenes escuchar, qué necesidades tienen en el sistema educativo sobre este tema. Y yo te puedo asegurar, porque le he hecho tantas charlas, nadie me dice nada sobre educación menstrual. Nadie me dice nada de que tengo deseo. Nadie me dice nada sobre mis preferencias. Entonces, si los padres no están ahí, que en las instituciones educativas empiezan a tener un acompañamiento o decir, oye, papá de Juansi no está bien, se siente mal, parece ser que hay un tema. Ok, perfecto, para poder tener estas señales de alerta. Pero tienes que tener mucha empatía, tienes que tener desconstrucción de las cosas que pasan sobre temas de sexualidad y dejarlo de ver como un tabú. Juli, como te dije, yo he aprendido un montón de ti durante todo este podcast. No se olviden que yo soy Juansi, también me pueden encontrar como @Juansi22 en todas mis redes sociales. Los invito a suscribirse a este canal. Pues nada, los invito a darle un gran pulgar arriba a este programa, compartirlo con todos sus amigos, sobre todo para que entiendan todo lo que Juli nos pudo compartir el día de hoy, la importancia sobre todo de tener una educación sexual desde casa y en la escuela. Y sobre todo, pues, les invito a comentar aquí abajo a quién debería invitar en el próximo episodio. Yo soy Juansi y recuerda que aprender no es memorizar. Nos vemos en el próximo programa. Bye.